datos específicos, vamos a dialogar unos minutos con un querido amigo que es el jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales y asesor de la política exterior del presidente de la Agencia Judía. Me refiero a Igal Palmor. Igal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola amigos, buenas tardes desde Jerusalén. Igal, lo que he dicho como prólogo es correcto. Sí, perfecto, es así. Nos han llegado desde que estalló la guerra en Ucrania unos 15.000 Olim, inmigrantes de Ucrania que han tomado la nacionalidad israelí. Siguen llegando y son muchos que ya tienen amigos o familia en Israel, pero también por lo menos 30% gente que no ha tenido ningún lazo con Israel en alguna ocasión precedente y que con estas ocurrencias trágicas que son las guerras, han elegido buscar refugio en Israel. Igal, dijiste Ucrania pensando en Ucrania o estás hablando de rusos. Estaba hablando de Ucrania porque la gente que llega de Ucrania son refugiados, huyen la guerra, dejan detrás su vida entera, su propiedad, su profesión. A veces dejan detrás el marido o el hermano porque los hombres en edad de combatir no tienen autorización de dejar el país porque están en un estado de emergencia, pero al mismo tiempo, y esto era totalmente imprevisto, nos ha llegado una ola de inmigración desde Rusia. Estos no son refugiados. La guerra no ocurre en territorio ruso, como bien se sabe. Y sin embargo, nos ha llegado una ola inesperada de inmigrantes rusos. Se trata de más de 45.000 hasta ahora. O sea que estamos volviendo a las cifras de la gran ola de inmigración rusa de los años 90, después del derrumbamiento de la Unión Soviética. Y eso es un fenómeno excepcional que no llegamos a explicar perfectamente, pero estamos aquí para acogerlo sin embargo. Cuando hablas de estos 45.000 rusos, ¿estás hablando de familias completas? ¿Estás hablando también de aquellos que deberían ir a combatir en esta guerra? Sí, las circunstancias son distintas en Rusia. Se permite a los hombres que no han que no han sido llamados, que no han sido reclutados por el ejército, salir del país. No es lo mismo que en Ucrania. Nos llegan familia completa, sí, pero digamos que el perfil demográfico típico es de personas solteras o parejas jóvenes, es decir, entre 20 y 40 años como máximo, de residentes de las grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, con un nivel de educación o con diplomas profesionales de alto nivel. Desde luego no se puede generalizar, nos llegan también ancianos y personas sin nivel profesional excepcional, es cierto, pero digamos que lo típico en esta ola de inmigración es lo que yo acabo de describir y que es muy distinto de lo que nos llega habitualmente desde Rusia. Bien, Igal, estás hablando entre ucranianos que salen de esta tragedia, de esta guerra, que salen, como dijiste, como refugiados, y los rusos que deciden salir porque, bueno, ven en esta guerra seguramente algo que no pueden justificar y además el temor de lo que significa vivir en una guerra. 60.000 personas que necesitan ser absorbidas en Israel. ¿Cómo va ese Ujú. proceso de absorberlos y la tarea de la agencia judía? Mira, en el pasado, en los años 90 y antes, la mayoría de los recién llegados los hemos
encontrado alojamiento en los centros de absorción de la Sochnut, en los Merkazei Klita. Y ahí, bueno, vivían 1 año, 2 años hasta que encontraban un trabajo y podían alquilar o comprar un alojamiento con las ayudas especiales del Ministerio de la Absorción. La verdad es que ahora esta aliyá sigue siendo atípica también en el sentido de que no necesitan los servicios de absorción de la agencia judía en el alojamiento. En la mayoría de los casos prefieren ir y vivir con su familia o con los amigos por una primera etapa de absorción, o participan en un ulpan para aprender el hebreo o no, ya tienen una profesión, o sea, un nivel, un diploma, un nivel profesional, se integran muy rápidamente en el mundo del empleo. Estoy generalizando, por supuesto, pero ese es el fenómeno que se nota, que se observa, y luego encuentran alojamiento de forma independiente, por supuesto, explotando las ayudas del Ministerio de Absorción, pero no van a pasar en el centro de absorción de la agencia judía. Así que lo que es necesario en estos momentos son más ulpanim, más clases de hebreo, porque para la integración rápida lo principal es conocer el idioma, y luego, bueno, más ayuda. Puede ser que más ayuda por parte del ministerio le podría hacer más fácil la integración. Pero la verdad es que ya existe una comunidad rusófona en Israel que los absorbe con amigos y familia, como acabamos de decir, y en plan empleo, en la mayoría de los casos, la economía israelí sigue fuerte y absorbe estas personas tan cualificadas. Qué interesante lo que estás comentando y lo que es esta oleada. Claro, cuando dijiste una comunidad rusófono, así creo que la has denominado en Israel, para aquellos que desconocen, hablamos de más de 1 millón de rusos que viven en Israel y que son, bueno, una presencia tan importante que pueden absorber a familiares, amigos, cercanos, compatriotas, con todo lo que han desarrollado en estos años dentro de Israel. Es más que interesante como fenómeno. Igal, una pregunta más que tiene que ver también con lo político y también con esta alianza. Claro, ha aparecido con este nuevo gobierno algunas voces donde, bueno, se ha cuestionado la ley del retorno, esa ley que permite que algún descendiente de judío hasta en tercera generación, simplemente con eso tenga los derechos para poder llegar a Israel y ser, bueno, un inmigrante. Me imagino que muchos de aquellos que también están en esta oleada llegando, bueno, se acogen a esta ley del retorno. ¿Ha traído algún tipo de presión, algún tipo de particularidad en este momento con toda esta discusión, lo que es esta inmigración? Sí, por supuesto, esto forma parte del discurso político israelí con la nueva coalición del gobierno. Se ha planteado limitar la ley del retorno a las personas de padre y madre judía y nada más. Ahora nosotros desde la agencia judía nos oponemos tajantemente a esta esta iniciativa de reformar la ley, porque nosotros pensamos que sería terrible, tanto para los israelíes que ya son israelíes, que han inmigrado en virtud de esta ley, y que van a ser estigmatizados, ¿no? Si la Knesset decide de recortar o de reformar la ley en este sentido. Van a ser estigmatizados como no judíos o como personas que no pertenecen de verdad al país, y eso sería
eso sería muy dañoso a la cohesión social en Israel, en primer lugar. En segundo lugar, es un mensaje negativo a las diásporas judías, diciendo que una persona, por ejemplo, que podría inmigrar, no podría venir con sus hijos, porque si la persona que tenga derecho a inmigrar es hijo o hija de padre o madre judía, pero tiene hijos y los hijos son nietos, los nietos no tendrán derecho de venir a Israel, y eso es inconcebible. Inconcebible es separar así familias, o sea, decir a los judíos en diáspora que deseen inmigrar a Israel, que deseen hacer aliyá, sí, pero sin sus hijos. Sí, pero no. Sí, pero no. Eh, ¿qué tipo de mensaje sería esto a la diáspora judía y a la solidaridad con Israel? Todos conocemos la realidad de las comunidades judías, no la utopía de la comunidad cerrada en su vida comunitaria, donde la gente solo se casa con sus primos y primas y no conocen a nadie más fuera de la comunidad. Eso nunca existió en el pasado y tampoco existe hoy en día. Hay que tomar en cuenta las realidades. Sí, hay matrimonios mixtos. Y siempre fue la realidad del pueblo judío. Y desde este punto, intentar excomunicar a hijos o nietos de judíos es impensable. Para nosotros en la agencia judía es impensable y hemos expresado nuestra oposición al más alto nivel. Impensable para la agencia judía, pero pensable para algunos políticos que están Sí, discutiendo una reforma sobre esta ley. sí, lamentablemente pensable y deseable para algunos diputados, algunos ministros que lo quieren discutir. Bueno, te puedo decir que hasta ahora yo no veo esta iniciativa transformarse en proposición de ley, porque lo que se ha acordado es que se forme una comisión para debatir del tema. Y todos sabemos que para anular o para matar a una iniciativa legislativa, se forma una comisión y los debates de la comisión, si no tiene límite en el tiempo, pueden durar tanto y tanto tiempo. Pero sigue siendo una iniciativa muy preocupante porque los diputados que promueven esta iniciativa parecen ser muy determinados en ello y por lo tanto nosotros pensamos que debemos permanecer muy vigilantes. Creemos también que las comunidades judías deben hacer pública su opinión sobre este tema y no porque les toca directamente y deben expresar su opinión y su rechazo directamente a los diputados y a los ministros israelíes. Ahora, esto de las comisiones SIGAL, como dijiste, muchas veces se transforman en una manera de seguir discutiendo y no avanzar, pero ahora hay una comisión, por ejemplo, trabajando sobre la reforma judicial, que es el gran tema de la agenda israelí que yo diría como pocas veces ha confrontado a la sociedad israelí, parece que va avanzando esa reforma. Sí, sí, porque en este caso no se trata de una comisión para debate o para discusión, se trata de la comisión de leyes de la Knesset, del Parlamento, y en esta comisión se preparan textos, leyes que van a ser sometidos al voto después. También es cierto que lo que debe ser un debate sobre el texto no es un verdadero debate porque a la oposición no se le permite exponer todos sus motivos, su razonamiento. Es cierto que el presidente de la comisión está intentando acelerar el proceso
pues a cuesta de un debate pleno como se merece una reforma tan ambiciosa. Y por eso, en determinados casos, los diputados de la oposición se permiten, bueno, se permiten unos gestos poco parlamentarios, unos gestos físicos, pero eso se debe a la falta de verdadero debate dentro de la comisión. Los textos van a ser sometidos al voto en primera lectura y si prospera la iniciativa del presidente Herzog y va a haber mediación, quizá todo el proceso sea, bueno, no voy a decir parado, pero va a ser paralizado para un tiempo determinado para darle una oportunidad a la mediación presidencial. Pero si no hay verdadera voluntad de discutir entre oposición y coalición, si el gobierno no quiere discutir y quiere seguir adelante con marcha militar, pues no va a haber discusión y vamos a ver más manifestaciones, gigantes como aquella que vimos en Jerusalén la semana pasada. Empezamos con la Aliyá, hablando de la inmigración de Ucrania y de Rusia, 15.000 ucranianos y 45.000 rusos, y luego avanzamos y llegamos a este tema que, claro, es de alguna manera un tema tan sensible hoy en la realidad israelí, inevitable. Igal, como siempre, agradecerte. Esperemos que esos debates que se dan con tanta pasión en Israel y a veces incluso un poco más, puedan tener la sensatez y la inteligencia necesaria para no dañar, porque de eso se trata, ese Estado que está por cumplir estos 75 años con tantos logros, que ojalá algunos no crean que esos logros son para siempre, cuando a veces pueden llegar a descuidar esos logros con apetencias como estas que hemos hablado en una reforma que algunos quieren imponer, o también con la ley del retorno que algunos quieren modificar por lecturas tal vez muy particulares de la realidad judía. Gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Igal Palmor, un gran amigo, hombre de la agencia judía, contándonos de la inmigración, 15.000 ucranianos, 45.000 rusos, y estas particularidades de esta aliyá, de esta inmigración que ha llegado a Israel en el contexto de la guerra.